Mis amigos, la conferencia que verán a continuación desarrolla un nuevo tema que yo he creado para dar cuenta de un aspecto de nuestra realidad posmoderna. En este sentido es una tesis divulgativa, no académica, para poder reflexionar más las cuestiones de nuestro tiempo. Los dejo con la conferencia. El desafío que cada uno de nosotros tenemos en esta época, y es un desafío también comunitario, es poder entender en profundidad los problemas que acometen a la sociedad posmoderna. Todas estas cosas que suceden como un tsunami, pero que no interpretamos bien. La psicología también tiene esa responsabilidad para inclusive poder cambiar los sistemas de educación, para poder definitivamente utilizar el pensamiento crítico. Uno de los aspectos de la realidad que yo he observado y todos ustedes han observado es esta tremenda entronización de la imagen cosmética, de lo liso, de lo estirado, de lo que no tiene que tener arrugas, la juventud en la imagen, siempre con muchos filtros, todo esto que en realidad está llevando a que nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes, varones y mujeres, copien estas conductas tan superficiales y que están muy en relación con lo perfecto y con la juventud. Entonces, esta característica, digamos, esta imagen generalmente muy adulterada que vemos en los medios sociales, se le he puesto el nombre a todas estas conductas de el complejo de Gilgamesh, como una manera de contribuir para poner en el discurso social algo diferente. El subtítulo es El hombre que no quería envejecer. Entonces, ¿quién era Gilgamesh, verdad? Gilgamesh, y vemos en la segunda gráfica la imagen esbozada de él como un rey, que fue un rey de la ciudad de Uruk, en una región que hoy corresponde a Irak. Entonces, este rey, que de acuerdo con estudios arqueológicos existió 2500 a 2800 años antes de Cristo. Es increíble la antigüedad que tiene. ¿Cómo lo conocemos? Este era un rey que lo vemos allí liderando, dominando todos sus territorios. Era despótico, era muy cruel y tenía una exuberancia libidinosa, mucha lujuria. En su feudo estableció el derecho de pernada, ¿verdad? Entonces todas las doncellas prometidas en matrimonio debían previamente pasar por su lecho. ¿De dónde nos viene esta idea de Gilgamesh, el conocimiento de este rey? Nos viene a través de 12 arcillas, 12 tablillas de arcilla, escritas en escritura cuneiforme, por eso está bien preservado. Y dio origen, ¿verdad?, esto a lo que se llamó la epopeya o la épica de Gilgamesh. Acá dice el cuento épico más antiguo de la historia de la humanidad, que dio origen a la literatura universal. Un cuento que ocurre en la Mesopotamia, es una epopeya. Este hombre evidentemente se transformó en un ícono cultural y en, además, digamos, un personaje narrativo muy importante en este poema que se llama La epopeya de Gilgamesh. Y en ese poema se narra las características de este hombre, de cómo reinaba en la Mesopotamia con su despotismo y su dominación, y a tal punto que el pueblo de Uruk se rebelaba contra él, pero al mismo tiempo compensaba con algunas obras como la muralla que construyó alrededor de la ciudad de Uruk.
Los dioses, porque esto es algo mitológico, ustedes saben que los dioses en ese sentido son muy celosos, y los vemos en los dioses mitológicos, le mandan un castigo, quieren castigar esta conducta, que pasaba por lo que los griegos posteriormente llamaban la desmesura. Y entonces le envían un gigante, un hombre fuerte, arrogante como él, prepotente, que era casi un ser mitológico, casi un animal, pero se hacen amigos, es decir, lejos de vencerlo, se hacen amigos. Cuando este hombre, amigo de Gilgamesh, muere, por primera vez él se encuentra con el problema de la mortalidad. Se da cuenta que si murió él, también yo voy a morir. Vio la muerte de manera muy cercana. Y esto es lo que se plantea aquí en la epopeya de Gilgamesh. Entonces se va a los confines del mundo a visitar al único sobreviviente del diluvio, porque otra de las características muy originales de epopeya de Gilgamesh es que por primera vez se cita el diluvio universal. Entonces, el sobreviviente le dice que la fuente de la juventud, que la inmortalidad la va a encontrar en el fondo del océano, en una planta. Entonces él va al fondo del océano, toma la planta, pero queda exhausto y al quedar dormido, esa planta se la roba una serpiente, que de ahí nos viene también el mito de que la serpiente siempre es joven porque cambia su piel. Sin duda, por primera vez él se encuentra aquí con la idea de sufrir para lograr la fuente de la juventud. ¿Por qué? Porque este anciano diluvial que sobrevive esa gran inundación del planeta, le dice: en el fondo del agua hay una planta semejante al licio espino que pincha como el rosal y te hiere las manos. Si tus dedos la llegan a coger, poseerás la inmortalidad. Es decir, que ya a él no le importaba todo en lo que se embarcó, dejar la familia, dejar el reino, dejar sus otros amigos, porque estaba obsesionado e iba a pagar cualquier precio para lograr la inmortalidad. Entonces este complejo de Gilgamesh, y ahora vamos a hacer un apartado sobre qué es el complejo. El complejo de Gilgamesh en nuestra sociedad posmoderna lo estamos viendo de primera mano. Gilgamesh, y vamos a hacer acá una comparación, un paralelo, busca la inmortalidad en un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el miedo a la muerte. El contexto sombrío, sin duda, que vivimos hoy es muy similar. Y ustedes me dirán, no, si acá en esta sociedad tenemos de todo, un gran desarrollo tecnológico, si estamos bien, si estamos todos felices, porque el comando hoy en día es ser feliz. Pero sin embargo es un contexto sombrío, porque en medio de esta pseudo felicidad, en medio de toda esta cultura donde todos somos perfectos y jóvenes, se desarrolla la enfermedad mental. Hay mucho trastorno afectivo bipolar mixto, que por supuesto tiene una pata en lo genético porque hablamos de una forma de bipolaridad. ¿Y qué es esto? Mucha gente que por dentro se siente deprimida, caída, mal, pero por fuera demuestra la felicidad. Es decir, que hay una depresión adentro y una especie de manía, si estamos hablando de la bipolaridad, afuera. Estoy feliz. Por eso, muchas personas que tienen familiares que se han suicidado con esta condición, no pueden entender si era un hombre feliz, si se sentía bien. Lo que está sucediendo aquí en esta cultura, de la poca profundidad, de la falta de espiritualidad, es que el ser humano interiormente se está deteriorando y lo que está quedando intacto es esta imagen de la cual somos esclavos, ¿verdad? Y entonces tiene que ser, como decía, una imagen de juventud. Por eso llegamos a extremos como Gilgamesh, el extremo de las cirugías cosméticas, el extremo de estar en TikTok y en las redes sociales, que para mí son redes antisociales, y abandonando nuestra familia, abandonando lo que más importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Gilgamesh? Entonces ahí estamos nosotros en nuestra sociedad posmoderna, preocupados
por, en lugar de profundizar dentro de uno, de comprender la realidad, de ser más espirituales, de estar conectados con nuestra parte, el alma, ¿verdad? Estamos preocupados y conectados por permanecer jóvenes. Y ahora vamos acá, ¿qué es un complejo en la psicología individual? Bueno, un complejo, y no hablamos ya del psicoanálisis, sino de la psicología, es la consecuencia de experiencias traumáticas infantiles ligadas a los aspectos innatos de la persona. Vale decir, Michael Jackson, el padre le decía que tenía una nariz horrible. Esto le generó un complejo. Un complejo es una experiencia traumática altamente emocionalizada, que está tan emocionalizada, se organiza generalmente en torno a un tema común como la belleza, la perfección, el estatus, el poder. Familias que le dicen a los chicos: estás gordito, tenés que ser flaco como tu hermana, no sos lindo, peínate de tal manera, hay que teñirle el pelo. Es decir, todo esto que estamos viendo y que para el niño que está creciendo constituye un complejo. A tal punto es importante que influye y determina el desarrollo de la personalidad. Esto está para toda la vida. Pensemos en Michael Jackson, un ejemplo icónico, que se destruyó su rostro en aras de conseguir esa nariz que el padre le decía que tenía que tener y no tenía. Por supuesto que el complejo es inconsciente y se crea a través de la repetición y el hábito. De no superar un complejo, nacido en la infancia, puede llegar a transformarse en un trastorno psicológico. Y este es el problema que estamos hoy en esta cultura, desarrollando tanto trastorno psicológico, tanta enfermedad mental. ¿Cuál es la experiencia traumática social del complejo de Gilgamesh? Que yo, digamos, lo coloco en la palestra como un constructo nuevo para tener en cuenta, para desarrollar, digamos, y poder definir más claramente esta conducta. Bueno, la experiencia traumática social que tenemos en la posmodernidad, que sabemos que es lo que viene después de la modernidad, aunque es una modernidad, Bauman la llamó líquida, donde se cambiaron todos los ejes importantes de nuestra vida, y entramos en una cultura de la falta de creencia en la familia, la pareja, el matrimonio, falta de guía y de futuro. Hay un individualismo exacerbado y desinteresado de lo social, la acometida de las redes sociales que favorecen la figura solitaria de uno frente a su celular, lo está favoreciendo. Todo esto desde ya ligado a aspectos innatos de la naturaleza humana. ¿Cuáles son los aspectos innatos de la naturaleza humana? Esta angustia que tenemos desde el fondo de los tiempos por lograr la juventud. ¿Por qué nos vamos a morir, verdad? ¿Por qué no podemos ser inmortales? ¿Por qué no somos inmortales si somos los seres superiores de la creación? Entonces, todo esto, estos son los aspectos, digamos, innatos de la naturaleza humana. El complejo a nivel individual, en los aspectos innatos, tienen que ver con las características heredadas, con aquellas cosas que la persona ya trae innatamente, que lo trae como inclinaciones, como tendencias. Socialmente, este complejo se organiza en torno al tema de la juventud, la imagen y la inmortalidad. Ese es el tema, por supuesto, predominante. Influye y determina el desarrollo de nuestra conducta social, inhabilitando la conexión con lo espiritual y lo comunitario, porque somos seres comunitarios. Y este cercenamiento, ¿verdad?, esta obstaculización de conectarnos y sentir solo placer frente a nuestra imagen en un celular, en una pantalla, lamentablemente nos está dañando. Y por supuesto es de carácter cuasi inconsciente, porque tenemos idea de lo que sucede. Y se ha creado a partir de la repetición el hábito y la imitación colectiva. Atención. Los seres humanos tenemos neuronas espejo, imitamos, los niños con más razón, porque están en una época que son esponjas muy vulnerables, y esas neuronas espejo lo van a llevar, como de hecho somos testigos hoy, a copiar estas conductas. Pero ahora vamos a bajar un poco a la tierra, vamos a caer a la tierra. ¿Cuáles son las verdades biológicas sobre la muerte, la juventud y la inmortalidad? ¿Cuáles son? August Weismann,
un gran biólogo alemán que falleció en 1921, nos da una noción, una de cal y otra de arena. Nos dice, nos habla de la muerte celular programada, que él denomina apoptosis, en biología se llama apoptosis, etimológicamente significa la caída de las hojas en el otoño. Por eso de fondo tenemos esas hojas cayendo allí. Él nos dice que la muerte celular programada ocurre cuando la persona ya llega a cierta edad, no ha tenido ninguna enfermedad, pero las células ya dejan de funcionar saludablemente. Digamos que hay una renovación celular cada tanto y esa renovación celular ya no puede ocurrir más. De modo que como las hojas del otoño caen y los órganos lentamente nos van fallando. Entonces, ya que la apoptosis tiene que ver con algunas enfermedades autoinmunes que también, digamos, mueren esas células, caen esas células y se genera la enfermedad. Pero acá estamos en el terreno de exclusivamente de lo que es la inmortalidad. También podemos decir que, por ejemplo, las células del cáncer serían inmortales y no estarían sujetas a la apoptosis. Pero acá viene la esperanza que nos da Weizmann, la teoría del plasma germinal. Y él nos dice que en toda materia viva existen dos componentes: las células germinales o inmortales, que son el espermatozoide y el óvulo, y las células corporales. Vale decir que en las células de la reproducción, espermatozoide y óvulo, esas células se puede hablar que son inmortales. Nosotros somos inmortales cuando le pasamos a una nueva generación y esa nueva generación subsecuentemente la pasa a la otra. Vale decir que fíjese que esta es una forma de inmortalidad y ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo hijos, entonces yo no tengo esta forma de inmortalidad. Ahora vamos a ver que hay otras formas de inmortalidad. Y el otro componente de la materia viva son las células corporales. Esas sí mueren, se mueren cuando nos morimos, ¿verdad? Se mueren porque ya no tienen esta capacidad de reproducirse, solamente el plasma germinal lo hace. Y ahora vamos a una médica, premio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn, que escribió junto con Elisa Eppel, una gran psicóloga, un libro que les recomiendo para que lo lean. Es la solución de los telómeros. Y entonces acá nos conectamos de nuevo con la biología en torno al tema de la muerte y de la inmortalidad. Bueno, ¿qué es un telómero? Ahí está la célula a la izquierda de la pantalla y en el núcleo los cromosomas. A la derecha vemos grande un cromosoma. Esos capuchones lilas al final de los cromosomas, de los 4 finales del cromosoma, se denominan telómeros. Los telómeros son capuchones que protegen el material genético que está dentro del cromosoma. Operan como los capuchones de los cordones de los zapatos para que el cordón no se deshilache. Bueno, llega un punto, y esto coincide con la apoptosis de Weizmann, llega un punto que esos capuchones se acortan, ¿verdad? Se deterioran y ya no pueden proteger ese material genético y sobreviene la muerte. Pero la esperanza, acá vamos a hablar de un tema muy importante y de otra forma de intentar vivir más tiempo, mejor y en estado de juventud. Es la propuesta de este premio Nobel de Medicina. Nos dice que determinados hábitos pueden proteger los telómeros. En su libro, ¿verdad? Ella y Elisa Eppel, la psicóloga. Aquí están, ellas dos. Y nos dicen cosas que ya conocemos, pero que tenemos que poner en práctica. Evitar los pensamientos negativos. Ustedes saben que el cerebro humano es como el velcro, se pega, ¿no? Por alguna razón biológica o neurobiológica, los pensamientos negativos se pegan. Y es
el cerebro un teflón para los positivos. Tenemos muchos pensamientos, todos los seres humanos, por día negativos. Debemos trabajar eso a través de los ejercicios que están inclusive en este libro. Evitar relaciones forzadas o tensas. Son lo que ahora se suele llamar relaciones tóxicas. Tenemos que evitarlo. Estoy pero no estoy pero me quisiera ir porque estoy molesta, porque en realidad yo quiero a esta persona, pero hay cosas que no me hacen bien cuando estoy con ella. Inclusive la familia, los padres, los hermanos, los tíos, a veces nos deterioran la autoestima. A veces no son los mejores consejeros y nos sentimos mal con ellos. Es momento de protegerse, aunque sea la familia, de alejarse. Evitar el estrés crónico. Hemos tenido y estamos todavía en un estrés crónico debido al embate de la pandemia. Y el estrés crónico se combate, nos dice ella, a través del mindfulness o la conciencia plena. La conciencia plena, esto de focalizarse en el aquí y el ahora. Y les doy un ejemplo. Si yo estoy haciendo esta charla y estoy pensando en lo que voy a hacer después, no estoy focalizada, no estoy usando mi conciencia plena, no estoy aquí, en el aquí y el ahora, que es algo tan importante de aquilatar, el aquí y el ahora. Si yo estoy hablando con un amigo, no pienso en la hora en que me voy a retirar, sino que le doy mi atención plena, por eso se llama conciencia plena. Evitar vivir en lugares peligrosos, porque eso genera el estrés, obviamente, ¿no? Tenemos que tratar de tener ambientes que nos protejan. Estos son todos los consejos en este libro tan maravilloso. Y por supuesto las relaciones interpersonales, de amor, amistad y familia. Allí tenemos justamente otra forma de inmortalidad. Porque yo lo que dejo en un amigo, en un familiar, en esa relación amorosa, de intercambio, de abrazo cálido, de miradas, eso es lo que yo voy a dejar y lo que van a recordar de mí. Esa es la inmortalidad, otra manera. Pero si estamos siempre perdiendo el tiempo, como hizo Gilgamesh en busca de esta fuente de la juventud, y nosotros en los celulares, le estamos restando esa compañía y esa necesidad de estar con la familia. ¿Para qué? Para que nos recuerden, para que nos digan, sí, se murió, sí, estaba todo el día con el teléfono, bueno, trabajaba mucho. No, para que nos recuerden. Y también en las obras que podemos generar en la sociedad, es decir, ayudar a la gente, en los amigos, en las comunidades. Todo eso son formas de inmortalidad. Bueno, alguien dijo que si cometes un error muy grave vas a ser sin duda inmortal toda la vida. Sí, hay gente que es tristemente inmortal, ¿verdad? Porque su nombre se repite constantemente. Gilgamesh logró también la inmortalidad, porque es el día de hoy, miles de años después, que estamos hablando de este personaje. Nos dice además y nos da consejos para proteger a los hijos contra el desarrollo de los telómeros cortos. Por supuesto, hay que hablar con los hijos para que tengan pensamientos agradables. No me gusta esto de positivos porque, bueno, se usa mucho, pero el pensamiento agradable, ¿verdad? Evitar el estrés. Todo eso se libera en el diálogo. Pues los chicos vienen con muchos temas de la escuela, con muchas preguntas sin responder, y los padres también venimos con mucho estrés de trabajar. Vamos a hacer en el crisol de la familia, en esa reunión, en esa comunión familiar, liberar todo ese estrés, hablando de lo que nos pasó. Y si nuestros hijos no quieren escucharnos, con el tiempo nosotros tenemos que insistir y en un punto dado van a hablar con nosotros y nos van a contar, papá, mamá, esto es lo que me pasó. Esto es saneamiento emocional, es sacar las cargas en el lugar más adecuado, que es la familia, donde aprendemos todo, y debemos aprender también esta salud para conservar nuestros telómeros. Cómo desarrollar también nos enseña nuestros espacios saludables a nivel comunitario. Tenemos que tener reuniones también
no solo familiares, sino con los amigos, crear espacios en donde todos podamos comunicarnos. Buena calidad de sueño, ejercicio físico y alimentación, esto lo sabemos, no es una verdad casi de perogrullo, pero resulta que no lo ponemos en práctica. Es muy importante la alimentación que tengamos. ¿Para qué? Para que podamos vivir más tiempo en salud, para que, bueno, podemos lograr estar mucho mejor, más jóvenes, si logramos un balance entre estos aspectos. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja Gilgamesh? Ahí está una estatua en el medio de Gilgamesh en la Universidad de Sydney. Es decir, que era realmente alguien tan importante, no solo en cuanto a la literatura, porque fue anterior Gilgamesh a Hércules, a Ulises, y en él seguramente se inspiró Homero, el primer poema que la humanidad conoce, de este ser Gilgamesh, que además nos enseña algo muy importante acerca de la fuente de la juventud y la inmortalidad, que hoy en día, de alguna manera, estamos viendo en esta sociedad esa búsqueda casi compulsiva y poco saludable. Y él aprende que la muerte es el destino del ser humano, y esto lo dijo Jean-Paul Sartre: somos seres para la muerte. Vale decir que entre el nacimiento y la muerte hay un gran paréntesis en el que podemos hacer muchas cosas útiles para lograr la inmortalidad, que es que nos recuerden bien, que digan, bueno, hace 50, 60 años esa persona hizo determinada obra. Que no debemos crearnos dioses, eso es una desmesura. Ustedes saben que después de Gilgamesh, cuando aparece la cultura de los griegos hablaban de la ubris o la desmesura, que era casi como un pecado para los católicos, es decir, nada con exceso, nos decían. Y creernos dioses es una de las características humanas, porque somos los seres más importantes de la creación. La inmortalidad, además, es un don exclusivo de los dioses, del universo, de Dios. Tenemos que creer en que hay un orden superior que está por encima de nosotros y que, por supuesto, nos supera en cantidad de tiempo el universo. El universo pudo haber sido increado, no sabemos cómo, cuándo fue creado. Ahí podemos establecer el tema de la inmortalidad. Pero también los voy a dejar aquí con una frase de Albert Einstein. Nosotros, los mortales, logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. Entonces, vamos a unirnos en torno a esta frase, a crear cosas en común y ayudar a nuestros hijos a salir de esta cultura de la imagen congelada, de la belleza física. ¿Para qué? Para poder contribuir a un mundo mejor. Hasta la próxima charla.